o que... Bueno, sí, no, ahí está. Marcó, como dijiste vos, las futuras generaciones en algún punto, ¿no? Y esas futuras generaciones, yo te pregunté hace 10 minutitos, vos no terminaste de decir nada aún, pero yo tipo podemos ya convenir de que está en un lugar medio esteta o no discursivo de lo concreto porque están siguiendo esas banderas. ¿Me explico? Sí, yo acá me tengo que atajar un poco, me da un poco de quickie, ¿no? De decirlo. Vos entonces no digas nada. No, pero no voy a decir, no es que no voy a decir nada. Estoy diciendo lo que creo en este momento del 2017. No sé, para mí las obras pueden buscar 4 objetivos. Sí. Uno que tiene que ver con la producción de emociones. Sí. Otro que tiene que ver con romper un esquema, una realidad, o sea, o mostrar una realidad social, pero para tratar de que repensemos esa realidad. Bien dicho. Otro que tiene que ver con cuáles como las ideas sobre el hombre, la filosofía, donde el texto está como puesto por delante de la obra. También puede haber obras que tengan todo eso junto. Exacto, ¿no? Pero bueno, digo que hay algunas donde una de estas partes se nota más que otra. Y fundamentalmente para el objetivo del teatro, que hoy lo decía Barba, es un hecho para mí transformador. O sea, para mí, si vos haciendo teatro, en el acto de hacer, no te modifica ese hacer, no vale la pena hacerlo. Porque además, el hecho de ir a asistir a una obra de teatro que sí te modificó, es para mí el único indicio que vos podés tener para que esa obra de teatro como espectador te modifique. Esto es complejo, pero No, está bien, pero si vos no con tu intención de creador, tu propia obra, mientras la estás haciendo, no te modifica a integralmente, vos. Claro, sustancialmente. el tema del grupo de trabajo. Sí, con el grupo de trabajo contigo, o sea, si ese grupo no tiene una enorme modificación al respecto, ya sea en visión, aprendió algo que no había aprendido, creció, no sé, algo que te generó un movimiento fuerte. Es lo que hablaba también Barba en torno a eso de la organización. Sí, porque el microcosmos es el macrocosmos. Es como, vos modificás tu célula, porque vos cuando generás grupo de trabajo teatral, generás una célula humana. Vos, esa célula puede ser cancerígena o al contrario. Es decir, me ha pasado estar en un proceso donde yo generé una célula cancerígena. Y lo digo arrepentido. A mí me pasó, nos pasa con un grupo de personas, ¿no? No, pero ahí fui yo el que... Claro, pero te quiero decir que nos pasa toda la vida eso. Sí, bueno, pero yo tomé decisiones malas, un poco también porque respondía a un criterio de nada, de tener como la nombrandía cuando la nombrandía te gana, o sea, el hecho de querer tener más nombre o más, porque ¿qué pasa? Acá el teatro, vos pegás una y enseguida empieza como a salir una atrás de la otra. Una bola de nieve. Sí. Entonces hay como, creo que hay mucha gente, como esto es muy neoliberal lo que voy a decir, pero es como, hay mucha gente que corre atrás de esa zanahoria, ¿no? Y yo estaba en eso también. Entonces, y un poco siempre tenés que estar en eso. Hay que comer también. Sí, porque, bueno, sí, o sea, está, uno... El tema de costa... La diferencia de vivir, diría esto Rubén Yáñez, una cosa es vivir del teatro y otra cosa es vivir para el teatro. Yo creo que yo prefiero laburar de cualquier cosa que después pueda tener una plata para hacer el teatro que yo quiero hacer, a estar generando todo cosas tienen que ver con mi actividad teatral, que me puedan dar plata pero no satisfacción, porque lo que estoy haciendo en última instancia no es lo que yo siento que me toca las fibras más importantes. Entonces también quiero relegar al teatro un lugar sagrado en ese Te voy a hacer una pregunta de mierda, ¿puedo? Sí, dale. ¿Viste que vos arrancaste diciendo el tema de la cámara? Sí.
¿Está? La odio. Además de eso, pero ¿quién te dijo a vos, por ejemplo, o por qué vos sentís, y ahí yo te tomo como ejemplo de tu generación, ¿no? Para que me digas por lo mismo que dijo Barba, que es tipo el sentido del teatro, ¿no? Para cada uno. ¿Viste cómo yo hice la pregunta esa? Y es, si vos decís que la cámara te la pusieron, ¿no? Y que tenés ese trasfondo con tu hermano y con tu viejo de artístico, yo sentí al principio de la entrevista que no había sentido antes cuando yo hablé de este tema contigo, que hasta capaz que no te fue dado a vos. Yo ahora me empecé a preguntar si Bruno realmente tiene que hacer teatro. Me explico que es una pregunta que me hago yo con mi video, con tipo, yo hoy tengo 1000 deudas, ¿entendés? Los videos los ven 4 personas, tipo, cada vez que quiero hablar de la forma que quiero hacer video, menos gente me quiere escuchar, ¿entendés? Sí, perfecto. Mirá, yo creo que... No sé, capaz que nunca tendría que haber hecho teatro. Ponel. Fue el camino que encontré. A mí me gustaban otras cosas. Creo que a mí me gustan las experiencias teatrales y no necesariamente el teatro. Con todo lo que genera, porque genera cosas hermosas el teatro y cosas espantosas. O sea, tiene esas dos caras, ¿no? Porque, bueno, todo quien esté dentro del teatro sabe de esto, ¿no? Y creo que hubo algo, o sea, me estoy dando cuenta de esto mientras hablo contigo, ¿no? Que el hecho de que mi hermano me hiciera actuar, o jugando incluso, ponerme una cámara y ponerme en situaciones, ¿no? Bueno, ahora tirate al barro, no sé cuánto. ¿Te determinó qué? No, me determinó en esta cosa de poética de que a mí me gusta, voy a decir esto como va a sonar un poco mal, someter a los espectadores a situaciones donde ellos también tienen que actuar. Es decir, y no en esta idea de poner al espectador como en un rol activo, sino que son parte de la obra. Es decir, a mí me interesa que en mis obras el público participa activamente como si fueran parte de la obra, tuvieran un rol de... Sí, la idea de este tipo de la barro negro, ¿no? Es como ese planteo. Un poco más lejos. O sea, si yo pudiera hacer que el público hablara y que eso modificara el presente de la obra hacia un lugar nuevo, entonces... Está vinculado con la improvisación un poco también, ¿no? Porque el actor tiene que acoplarse. Por eso también yo empecé a estudiar improvisación y todo eso, porque tenía que ver el sistema de trabajo en el que me habían marcado mi hermano, ¿cierto? Jugando, ¿no? Improvisábamos. Y eso era... Está bueno. Pero después dije, pero la improvisación no es suficiente. Porque la improvisación te puedes quedar en una cosa como de estímulo espontáneo, lúdico. Pierde lo que decía Barba hoy, esa idea de estructura. Sí, además las improvisaciones no existen como tal, siempre existen con una estructura, que es una plataforma. Sí, pero sin embargo lo que decía Barba, que es verdad que si vos le pedís a alguien que repita lo que improvisó recién, nunca va a ser parecido. Claro, el tema... Ninguna obra supuestamente tampoco es parecida, pero siempre se repite en lugares comunes, ¿no? Sí, nosotros teníamos la estructura porque lo que hacíamos no era teatro, era cine. Entonces Maxi filmaba y a partir de lo que filmábamos nosotros veíamos y decíamos esto sirve, esto no, entonces se edita y se va modificando. O sea que la estructura venía dada porque ya veníamos con un lenguaje. Un lenguaje en formato de cine que condiciona. ¿Cómo es el cine uruguayo, Bruno? El cine uruguayo. Claro. ¿Te hace una película que te guste? ¿No te parece que pasa un poco en el cine uruguayo lo mismo que pasa en el teatro? Estás haciendo muchas preguntas parecidas. Sí, el problema con el cine uruguayo... Hay un problema. Sí, hay un problema. Me gusta. Eso es un tema igual que con el teatro, de decir, bueno... que se busca todo el tiempo la identidad de dónde partimos como identidad uruguaya, y para mí es un tema más de idiosincrasia uruguaya que de el cine uruguayo, el teatro uruguayo. Es quiénes somos nosotros como uruguayos, entender de dónde venimos. Somos un país conformado la mayor parte de la población por inmigrantes europeos de distintas partes de Europa. Y lo que sucede con la añoranza que existe con esas zonas es que todo lo que hacemos nosotros no lo valoramos. Nosotros tenemos un enorme problema con valorar lo que hacemos nosotros mismos, incluso... Porque tenemos al lado. Sí.
a nivel de la propia, no sé, cualquier cosa, ¿no? Nuestra propia acepción, como la percepción que tenemos nosotros del uruguayo mismo, siempre es una percepción negativa. No tenemos valores muy positivos sobre qué significa ser uruguayo. Entonces, siempre lo vemos como el depresivo, gris. Bueno, capaz que ahí la temática ahí, que mencionaste de Bienvenido a Casa de envidia y suicidio son como sí, dos características de eso. Es una obra tremendamente uruguaya, por más que tenga algo. A mí me gustó mucho. Sobre todo cuando estamos en un país con un índice de suicidios altísimo, ¿no? Una locura. Y que lo tapan además. Sí, o sea, hay muchos. Y la gente cree que se suicida uno porque o por droga o porque está loco. Y uno lo obliga en lo a suicidarse. Por las malas condiciones de vida, por los enfrentamientos, por esa idiosincrasia que vos bien supiste mencionar, ¿viste? Sí. Y además de eso, que nosotros somos un país que no tendría que haber sido país. Y somos un país cuyo prócer es un perdedor. O sea, también la imagen que tenemos ¿no? del libertador de nuestra patria es un tipo que no logró su objetivo. Y que entonces, se fue cabeza agacha, tipo. Sí. Y vos, no sé si vos lo notás, pero como en la mayoría de las producciones, tanto más cinematográficas, ¿no? Como las obras que han pegado más a nivel de cine uruguayo, sabemos, son obras que tienen protagonistas un poco así como que no logran sus objetivos, unos cara de culo importantes, como en esta zona del perdedor. Yo me identifico mucho porque soy hermano menor, entonces siempre estoy bajo las sombras de alguien más. Pero ¿por qué nunca hacen películas, por ejemplo, de alguien joven como vos, como yo, hasta hace unos años, luchando por sobrevivir, por querer cambiar las cosas del Estado, por cuestionar la política, por decir, bola, ¿qué onda con los vínculos sentimentales? Vos, estoy cansado de drogarme, quiero ir para arriba, hago proyectos, muchas cosas, ¿por qué no me pagan para poder comer? ¿Entendés? Porque, ¿qué onda? Siempre mostramos a los viejos, a los grises, ¿entendés? Lo que vos estás exigiéndole a otro es lo que vos viniste a hacer. Para mí es nadie más que vos tiene la capacidad para hablar de esos temas. Sos vos el que tiene que traer eso. O vos. No sé de qué forma. O vos. Bueno, yo lo estoy intentando, ¿no? En la última obra que dirigí es una obra que tiene que ver con cómo es mi percepción sobre el mundo gay en Uruguay, ¿no? Háblame de eso. ¿Qué onda con el mundo gay en Uruguay? Bueno, por lo menos, ¿qué quisiste resumir en la obra? Más que en Uruguay, en Montevideo. Está bien dicho. Lo que sucede es que en los países del interior, en el interior del país, hay migraciones sexuales hacia Montevideo, porque en el interior no se coge. Y una cosa que estaba notando, ahora ya no tengo ese tema porque felizmente estoy en pareja con un hombre del que estoy enamorado. Pero bueno, hablando con colegas gays, me he dado cuenta que el puto se tiene que, vamos a hablar bien, el puto se tiene que revolver para no andar repitiendo, porque como es tan chico de Montevideo, todos nos conocemos, y donde todo el mundo se conoce, o sea, en una ciudad que tiene... Bueno, lo hetero también pasa, Sí, pero imagínate que este es un territorio aún más reducido, porque en lo hetero es hegemónico, es como... Más gente también, supuestamente, ¿no? Y lo que empecé a notar es como que hay una parte que es la idiosincrasia machista en la que vivimos como como un país conformado por inmigrantes españoles, italianos. Una parte de eso, ¿no?
no sé si era Barrano de dónde saco esta frase, pero es como que machismo y homosexualidad siempre vienen de la mano. Donde hay mucho machismo, hay siempre algún... Sí, sí. Me encanta que lo digas vos, loco, porque no sé que tenías presente esa reflexión. Sí, pero siempre hay... Yo a veces digo que Hollywood, el lobby de Estados Unidos, es como homosexual, los productores, ¿entendés? Y a la vez Sí. es raro porque transmiten la otra cara. Sí, tal cual. No muestran la cosa gay, pero los productores sí, ¿entendés? Y hay un trastoque ahí que podés hay una cosa como de destrucción, ¿no? Sí, bueno, bueno, la hora que vos fuiste a ver, Ujú. que fue en el INAE, ahí yo me equivoqué, porque yo que sé, ponía situaciones de violencia en ambos géneros, ¿no? Cómo se pueden dar en ambos géneros, porque siempre veía, bueno, se habla de la violencia de género por la mujer y no mostraba, quería mostrar la violencia que también podían ejercer las mujeres con el hombre, pero ahí estoy siendo machista, porque también cuando estás haciendo una obra tenés que tener en cuenta el enmarco en el momento de la historia presente que estás haciendo tu obra, y que sí, si bien hay violencia para los dos, la violencia es humana y violencia existe, el problema es que el género es la violencia, no es que hay violencia en género. El enmarcar a las personas, que ya determinar que desde que sos chico te dicen, bueno, si correspondés a esto, tenés como no dejar que el niño decida, ¿no?, con qué juguetes jugar, sino ya ir involucrándole según su fisionomía, su sexo. Este enmarcado de esa configuración de cosas que tenés que hacer según tu rol. El problema es el rol, el papel que te toca jugar. Esa imposición es como te obligan a actuar.